Buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí, hermanos. Gracias por venir a la casa de nuestro Dios, ¿verdad? En esta mañana, pues vamos a empezar, hermanos, con la escuela dominical. Vamos a estar mirando un nuevo estudio, hermanos, que nos va a servir mucho, ¿verdad? Porque vamos a estar, hermanos, hablando de la fe, ¿verdad? Y Dios, hermanos, quiere hablarnos de eso ahora, de la fe. Y pues ya ven que la otra vez estuvimos hablando, hermanos, se habló en el estudio pasado, estuvimos hablando de vida cristiana equilibrada, ¿verdad? Y pues aprendimos bastante, ¿verdad?, de estos estudios del equilibrio cristiano. Y así, hermanos, pues Dios desea seguirnos hablando de diferentes formas, ¿verdad? Pero todo está en que cada uno de nosotros, ¿verdad?, pongamos de nuestra parte. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos la vida, la salud. Podemos estar reunidos en su nombre en esta mañana, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos que ya están aquí, Señor. Le pedimos por los que vienen en camino y así también le pedimos, Padre, por los que están mirándonos por medio de las redes sociales. Le pedimos que sea de gran bendición este estudio, Señor, y que así usted bendiga todo lo que se va a hacer en este día aquí en nuestra iglesia, mi Dios. Le damos las gracias. Bendígame a mí, Señor, ayúdeme, Señor, a que sea palabra suya que salga de mis labios y que no salga nada de mí, Padre. Le doy las gracias. Nos ponemos en sus manos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a empezar allí con un versículo, hermanos, de Lucas. Vamos a empezar con un versículo de Lucas 18:8. En Lucas 18:8, hermanos, ahí la palabra de Dios dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hace una pregunta allí, hermanos. Si ustedes se fijan, dice: ¿hallará fe en la tierra? Allí, hermanos, es una pregunta que nos está haciendo, y al mismo tiempo podemos mirar allí un poquito atrás donde dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre. Aquí, hermanos, nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice Él que si cuando Él venga, ¿será que esa fe todavía va a estar en nosotros? Dice que Él irá a encontrar esa fe. Es por eso, hermanos, que tenemos estos estudios, para que realmente, hermanos, convirtamos nosotros esa forma en la que a veces actuamos, que la fe la ponemos muy abajo a veces y ponemos más por medio las cosas de este mundo. Entonces Dios, hermanos, es lo que Él quiere, que aprendamos a tener fe para ese día que Él venga, hermanos, que nos encuentre con esa fe, ¿verdad? Que Él quiere mirarnos. Entonces es muy importante, hermanos, que realmente nosotros tengamos fe en todo lo que hagamos. Porque, hermanos, yo pienso que la mayoría de nosotros hemos experimentado la fe y nos ha ido muy bien, porque Dios nos ha enseñado que cuando tenemos fe, pues realmente, hermanos, es porque estamos haciendo las cosas bien y estamos confiando en Dios. Mientras que estemos confiando en Dios, hermanos, pues eso es lo importante de todo en esta vida, que realmente nosotros entendamos que hay un Dios todopoderoso y que hay un Dios que no nos deja y que Él está con nosotros en todo momento. Entonces, hermanos, de esto vamos a estar hablando. Y así, hermanos, pues allí, como decía, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ok, entonces, hermanos, pues así vamos a empezar en esta mañana. La introducción dice: esta semana estaremos hablando de la importancia de tener una vida consagrada en fe. Y
nos hace una pregunta allí, hermanos. ¿Qué es la fe? Ok, entonces allí la fe, hermanos, dice que es la certeza y seguridad de que Dios existe. Esta es uno de los principios, hermanos, que verdaderamente nosotros debemos de mantener muy en claro, que tenemos un Dios y que ese Dios que tenemos está vivo. Y que ese Dios, hermanos, nosotros sabemos que Él está con nosotros en todo lugar. Donde quiera que usted y yo andamos, hermanos, ahí está Él. Por fe, hermanos, creemos que Dios así está con nosotros. Pero la pregunta que se nos hacía, hermanos, ¿verdaderamente creemos que así es? Debemos de creerlo, hermanos. Y esto es lo que nos ayuda, hermanos, a tener un temor, a darle siempre la reverencia a nuestro Dios, porque tenemos temor a Él y sabemos que Él está allí, hermanos, y que Él nos está mirando en todo momento, y que Él no quita la mirada de nosotros, hermanos, porque somos sus hijos, y Él nos cuida. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, es que verdaderamente nosotros tengamos ese temor, hermanos, hacia Él, porque es de la forma, hermanos, que vamos a vivir una vida agradable a nuestro Dios. Debemos de ser conformes con lo que Dios nos da en todo momento. Ok, hermanos, ahí tenemos un versículo de Hebreos 11.1. Allí en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Entonces andamos por fe, hermanos. No lo podemos mirar a nuestro Dios, pero Él ahí está. Donde quiera que usted esté, Él está con nosotros, hermanos. Entonces allí está muy claro, hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué, hermanos, nos dice parte de este versículo así? Dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, dice. Pero allí, hermanos, está donde dice que la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros cuando tenemos esa fe y sabemos que Dios nos va a ayudar, sabemos que Dios nos va a sanar de alguna enfermedad, sabemos que Dios va a traer paz a nuestras vidas y que Dios, hermanos, quiere que nosotros tengamos esa confianza en Él. Porque es lo que nos va a ayudar, hermanos, la fe es lo que nos va a ayudar a realmente tener esa paz en nuestro ser. Hay veces que pasamos por circunstancias muy difíciles, hermanos, pero cuando acudimos a nuestro Dios por fe, abrimos nuestro corazón y le decimos a nuestro Dios, ayúdame, mi Dios, porque estoy pasando por una situación muy difícil, pero yo sé que tú eres el único que me puedes traer paz. Entonces, cuando nosotros hacemos con fe eso, hermanos, Dios nos trae esa paz y un relajamiento a nuestras vidas que nos hace sentir bien. Y nos olvida a veces, muchas veces, de lo que nosotros tenemos en el pensamiento. Entonces, eso es la fe, hermanos, creer. Y de esa forma, hermanos, podemos nosotros entender que realmente Dios está con nosotros. Porque, hermanos, cuando nos da pruebas de lo que le estamos pidiendo, quiere decir, hermanos, que Dios nos está escuchando. Y que Dios realmente, hermanos, quiere que nosotros entendamos eso. Que para eso nos ha escogido como sus hijos, para Él cuidar de nosotros, para Él estar al lado de nosotros en todo momento. Pero que realmente, hermanos, nosotros entendamos que necesitamos esa fe. Entonces, allí, hermanos, realmente, hermanos, nos habla de que sí debemos, hermanos, de poner mucho de nuestra parte para esto. ¿Ok? Entonces, es la certeza y la seguridad de que Dios existe. Dice que también, hermanos, es un don, un regalo de Dios. Como dice Efesios 2:8, hermanos, allí dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe.
Y esto dice que no es pues de nosotros, sino que es un don de Dios. O sea que allí claramente, hermanos, la gracia es solamente por nuestro Dios. Todo lo que nosotros obtenemos, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios así lo quiere. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de esa fe que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, que Él murió y que Él se levantó de los muertos y que Él ha muerto por cada uno de nosotros, hermanos, por medio de la fe, el creer nosotros, hermanos. Y eso es también, hermanos, lo que nos tiene aquí en la casa de Dios en esta mañana. Aquí estamos, hermanos, atendiendo el llamado de nuestro Dios, porque es donde venimos a ser edificados. ¿Qué edificación tiene, hermanos, el que quien ahorita va a llegar, por ejemplo, dentro de 10, 15 minutos? ¿Ustedes creen que haya alguna edificación en él? Pues no, lo va a ver, hermanos, pero no suficiente. Porque nosotros ya ahorita en estos minutos que llevamos son poquitos, pero ya hemos aprendido bastante. Y hermanos, esto es lo importante de que realmente, hermanos, si tenemos fe, entonces tenemos que tener fe de que a nuestro Dios le gusta que nosotros atendamos a las cosas de Él en el momento exacto. Por eso, hermanos, habemos muchos cristianos tristes, habemos muchos cristianos batallando con nuestras vidas, porque hacemos un desastre, hermanos, de la fe que tenemos y realmente no creemos, ¿verdad? Entonces a veces tal vez el enemigo nos ponga en tropiezos, hermanos, pero nosotros tenemos que ganarle al enemigo, que no nos deje de meter cizaña, porque muchas veces, hermanos, tenemos batallas. Y yo, hermanos, el día jueves llegué, yo creo como unos 2, 3 minutos tarde. ¿Saben por qué? Porque tenía en el teléfono a una persona que no me dejaba, hermanos, decirle, ¿sabes qué? Tengo que ir a la iglesia. Y como ya tenía mucho tiempo que no hablaba con esta prima, pues yo estaba en el teléfono, hermanos, y quería decirle, y me sacaba otra plática y otra, y terminaba esa, y otra, y otra, y otra, y otra, y no me dejaba decir, hey, ¿sabes qué? Ya es hora, y que yo me tengo que ir a atender a mi Dios, tengo que ir a servirle a Dios. Hasta que por fin, hermanos, casi como a las meras 7, me dio un pedacito así, donde me pude introducir y decirle, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar porque tengo que estar a las 7 en la iglesia. Pero hermanos, el enemigo siempre va a estar atacándonos. El enemigo ahí está, hermanos, para hacernos la vida pesada. Entonces nosotros, hermanos, debemos de usar la sabiduría. Como yo en ese momento, hermanos, yo tenía que haberle dicho a mi prima, haberle dicho desde mucho antes, hey, ¿sabes qué? Te voy a cortar unos 10 minutos antes porque yo tengo que estar atender los negocios de mi padre. Y hermanos, la mera verdad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces descuidamos las cosas de nuestro Dios, hermanos, por causa de algo insignificante que no tiene nada de beneficio. Y eso es muy importante, hermanos, que verdaderamente, como ahorita la escuela dominical, hermanos, la echamos a la borda a muchos. Pues es una escuela dominical, tal vez muchos están diciendo, no, y luego pues va a estar el hermano allí hablando y bla, 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 y pues nada, mejor llego ya a medio servicio o ya cuando esté terminando para así ya nomás estar 1 hora y media allí en el servicio aprendiendo de Dios. Hermanos, pero el beneficio ¿para quién es? El beneficio, hermanos, es para cada uno de nosotros. Porque aquí, hermanos, estamos escuchando palabra de Dios. No es palabra mía la que se está hablando. Aquí se está claramente diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos está dando, hermanos.
Pero ese regalo, hermanos, Dios de perdido dice, haz un sacrificio de perdido para que vengas a atenderme donde yo estoy hablándoles. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros tener ese cuidado. Verdaderamente, muchas veces nos enojamos, hermanos, porque se nos habla de esa forma. Pero si nos ponemos a pensar, el beneficio es para nosotros mismos. Porque por pura gracia, hermanos, estamos aquí. Ahorita pudiéramos estar bien crudos de la bailadona que nos echamos anoche, de la tomadera, de la droga que usamos, pudiéramos estar ahí tirados en una cama, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, estamos sanos, estamos salvos y vamos a la presencia de nuestro Dios el día que dejemos este mundo. Pero por pura gracia de nuestro Dios. Pero Dios, hermanos, es bueno y Él quiere lo mejor en todo momento. Entonces, así, hermanos, tenemos que servirle a nuestro Dios. Dice también, hermanos, que es confiar en que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Así es en todo momento, hermano. Es confiar en que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y vamos a ver allí un versículo, hermanos, Segunda de Reyes, allí nos dice, hermanos, 7, 1 y 2, allí, hermanos, nos dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y en el 2, hermanos, dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, miren, hermanos, Dios nos pone grandes ejemplos, hermanos, que muchas veces por la incredulidad no llegamos a alcanzar ese propósito que nosotros tenemos. Porque realmente, hermanos, no tenemos la fe suficiente y no le servimos a Dios verdaderamente como Él quiere, hermanos. Entonces, el confiar nosotros, hermanos, como nos dice aquí, el confiar en que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que realmente nosotros a veces decimos, wow, pero esto, ¿será posible? Y Dios dice, para mí no hay nada imposible, yo todo lo puedo hacer. No más que lo voy a hacer a mi tiempo. Y así es, hermanos. Dios nos sorprende, nos da sorpresas de que a veces solamente en fijarnos quiénes éramos nosotros, muchos de nosotros antes, y quiénes somos ahorita. Hay una sorpresa, hermanos, para cada uno de nosotros, que era imposible. Imposible cuando le decíamos a los mismos, como nosotros somos ahorita, cristianos, antes los corríamos muchos de nosotros de nuestros hogares. Y como lo que yo hacía, los invitaba a tomar conmigo. Cuando llegaban y que querían hablarme, les decía, estoy tomando ahorita, ¿quieren pasar a tomarse una cerveza conmigo? Oiga, era algo diabólico que estaba allí. Pero ahora ya no, hermanos. Yo me pongo a pensar en todo eso y digo, wow, mi Dios, qué grande es, porque ha hecho grandes cosas en mí. Y ese es el Dios que tenemos, hermanos, que nos sorprende a veces con las cosas que nosotros se nos hacen imposible, pero para Él nada es imposible. Es la fe, nuestro confiar en Dios, lo que nos justifica ante Dios. Ahí tenemos otro versículo, hermanos, en Romanos 3:28, la palabra de Dios dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, pues que el hombre dice que es justificado por fe sin las obras. O sea que, hermanos,
En Dios está todo. Todo lo completa. En Dios lo tenemos todo. Pero hermanos, a veces la desesperación, el cómo estamos nosotros, eso nos atrae a veces sentimientos, nos trae frustración. Y por cualquier cosa, hermanos, andamos haciendo un escándalo. Que realmente, hermanos, no es necesario. No es necesario, hermanos, a veces estarnos enfermando por cosas que no vienen al caso. Pero así lo hacemos, hermanos. Entonces debemos nosotros, hermanos, de hacer cambios en nuestra vida en todo momento. La fe es uno de los puntales que sostiene la iglesia, hermanos. Primera de Corintios 13:13 dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Y eso es, hermanos, lo que venimos a hacer aquí a nuestra iglesia. Venimos a mirar ese amor los unos con los otros, a ayudarnos, hermanos. Pero todo, hermanos, todo esto viene de fe. Porque usted sabe muy bien cuando alguien está traicionándolo, que realmente no está con esa fe, que a veces le está hablando, porque podemos sentirlo, hermanos. Como hermanos podemos sentir cuando es el amor con fe. Y esto es, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que permanece la fe y la esperanza y el amor. Y esos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor, que tenemos que dar amor en todo momento. Si la iglesia vive sin fe, será una iglesia débil y difícil de sostener. Dice que también la fe es un escudo para rechazar los ataques del enemigo, hermanos. Como nos dice allí en Efesios 6:16, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, sobre todo, tomad el escudo, dice en Efesios, tomad el escudo de la fe, dice, con que podías apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, entonces allí, hermanos, Dios nos habla también que Él nos da las armas para que nosotros nos defendamos, ¿verdad? Dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Ok? Entonces Dios nos da las armas, hermanos, para que nos defiendan. Y claro que Dios no nos va a estar dando esas armas que el mundo usa, hermanos. No nos va a estar dando pistolas, ni rifles, ni bombas, ni nada de eso. Solamente nos da su palabra, hermanos, el consejo, cómo lo hagamos. Y de ahí lo ponemos por obra y todo nos sale a bien, ¿verdad? Entonces ese es el Dios que tenemos. Dice, muchos cristianos viven víctimas de los ataques del enemigo por no fortalecer su fe. Pues esto es de lo que les estaba diciendo hace rato, hermanos. El fortalecimiento de nuestra fe lo tenemos aquí en nuestra iglesia. Lo tenemos en la Biblia, donde si nos ponemos a escudriñar las escrituras, pues ahí está. Leemos la Biblia, Dios nos habla, nos enseña, hermanos, siempre cómo vivir una vida con fe. Pero aquí es lo que dice, hermanos, que muchos cristianos viven víctimas de los ataques del enemigo por no fortalecer su fe. Era de lo que les estaba hablando hace ratito, hermanos, ¿verdad? Que siempre, hermanos, tenemos que poner de nuestra parte para mantener esa fe fortalecida en todo momento. Una fe que se vive produce fruto en nosotros, ¿ok? Fe es un requisito para agradar a Dios. La fe, hermanos, depende cómo nosotros la vivamos también, ¿verdad? Que verdaderamente vivamos una vida con fe. Allí en Hebreos, hermanos, 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, nosotros buscamos a nuestro Dios y le pedimos que nos ayude y que a veces, como decíamos, las cosas a veces son tan difíciles para nosotros, pero hermanos, Dios, cuando nosotros vamos a Él, le pedimos, pues Él trae esa fe, Él trae ese descanso a nosotros, para que nosotros sigamos adelante y no desmayemos, dice, que estemos en todo momento allí, porque pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que imagínense, hermanos, cuando nosotros andamos sin fe, sin nada, tristes, solos, pues realmente, hermanos, Dios no está agradando de nosotros, porque como quien dice, lo estamos haciendo a un lado. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos de creer, hermanos, en que nuestro Dios está en todo momento con nosotros, de que Él ahí está, Él está para, como les decía, para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos, pero que realmente nosotros lo creamos. Y también dice que Él es galardonador de los que le buscan. Venimos a buscar a nuestro Dios, hermanos, siempre que venimos aquí a la iglesia. Cuando estamos en nuestros hogares, hermanos, que leemos la palabra de Dios, le buscamos a nuestro Dios también de esa forma. Porque es de la forma que hablamos con nuestro Dios, buscándolo en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es algo, hermanos, que nos ayuda mucho a vivir una vida amable a nuestro Dios. A mayor fe, mayormente tendremos conocimiento de Dios. En Romanos 10:17, hermanos, allí nos habla parte de esto, de a mayor fe, mayormente tendremos conocimiento de Dios. Así que la fe, fíjese, allí en el versículo nos enseña que debemos de saber escuchar también. Así que la fe es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de Dios, Dios habla a nuestras vidas y nosotros acomodamos lo que necesitamos acomodar y lo arreglamos y ya podemos estar bien con nuestro Dios. Porque estamos haciendo caso a su consejo. Y cuando el consejo de Dios, hermanos, viene a nosotros, pues es para redarguirnos de tal vez cosas que no estamos haciendo bien. Entonces arreglamos nuestras cosas, hermanos, y decimos, ya no lo voy a volver a hacer. Y lo hacemos a un lado, hermanos. Que hay cosas que verdaderamente, ¿verdad? Pues no se pueden, definitivamente, como la mirada, el oído. Todas esas cosas son parte de lo que tenemos que estar luchando el día a día, haciéndole reverencia a nuestro Dios, limpiándonos de todo pecado en todo momento. Pero hay otras cosas, hermanos, que sí las podemos nosotros quitar de nuestro ser y que ya no, como las malas palabras, los malos pensamientos, todo eso, hermanos, podemos reprender al enemigo, hermanos, cuando estamos allí, hermanos, con un pensamiento malo. Necesitamos rápidamente pedirle a nuestro Dios, hermanos, que Él quite eso de nuestra mente. Porque, sin embargo, hay veces que estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, y se nos meten cosas en la mente en ese momento. Que a veces tenemos que decirle a nuestro Dios, mi Dios, quita malos pensamientos de mi mente. No quiero estarlos atrayendo allí. Y desde ese momento, hermanos, pues Dios nos ayuda con eso y ya podemos seguir en paz leyendo su palabra. Pero sí hay momentos, hermanos, donde tenemos nosotros que recurrir a nuestro Dios para que Él nos ayude con ciertas cosas que nos están haciendo daño.
La fe en Dios es nuestra victoria para vencer al mundo, hermanos. Como dice allí Primera de Juan 5, del 1 al 5, dice allí, hermanos, Primera de Juan 5, vamos a leer del 1 al 5, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice también ahí, dice en el 5:5, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjense, hermanos, cuánto tiempo duró este hombre enfermo. Pero un día, hermanos, la decisión de él, ¿cuál fue? Tomar esa fe. Tomó fe, hermanos, y fue a ese lugar. Y nos enseña la palabra de Dios, hermanos, cómo con fe se pueden mover montañas. Dice que allí un hombre hacía 38 años que estaba enfermo, hermanos. Y ahí podemos seguir leyendo un poquito más, hermanos, y nos enseña todo cómo fue, hermanos. Pero aquí lo que nos dice, hermanos, que la fe en Dios es nuestra victoria para vencer al mundo. Hermanos, con la fe nosotros podemos hacer muchas cosas. Con la fe nosotros podemos, dice la palabra de Dios, que si tuviéramos fe, dice, solamente como un granito de mostaza, ¿verdad? Podíamos mover los montes. Y realmente, hermanos, con la fe nosotros podemos hacer muchas cosas, pero como les digo a veces que nos hace falta la fe. Necesitamos tener más fe, hermanos, en nuestra vida. Dice también ahí, hermanos, que la fe produce vida eterna. Vamos a ver allí unos versículos también, como tenemos en Gálatas 3, 7 y 8, y vamos a mirar después Romanos 10, del 9 al 13, pero dice ahí que la fe produce vida eterna. En Gálatas 3, 7, 8, hermanos, que dice la palabra de Dios: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces en el 8 nos dice también, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Wow, hermanos. Dios, hermanos, Él conoce cómo estamos nosotros. Y Él sabe cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Dios, hermanos, Él lo mira todo. Y Él es bueno porque, hermanos, su misericordia es muy grande. Él mira que a veces le fallamos definitivamente en muchas formas. Pero dice que la fe produce la vida eterna. En Romanos, hermanos, 10, vamos a leer ahí del 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Dice también, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
¿Ok? Entonces, hermanos, a nosotros lo hemos hecho. Hemos invocado ese nombre de nuestro Señor y por medio de esa invocación que hemos hecho, hermanos, hemos recibido la salvación por fe. Muchos hermanos a los que les predicamos la palabra de Dios les decimos a veces estos versículos y no se la creen. Y es por eso que muchos hermanos no son salvos, porque no lo han creído. Muchos se ponen a pensar, dicen, oye, pero ¿cómo yo con esto puedo llegar a ser salvo? Se me hace un imposible que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Hermanos, Dios es exacto en lo que Él dice. Y si Él dice, hermanos, que solamente con decirle a nuestro Dios, invocar el nombre de Él y decirle, Señor Jesucristo, yo sé que soy un pecador, te invito a que entres en mi vida y seas dueño de ella, te la entrego. Dice Dios, hermanos, que desde ese momento nosotros ya estamos, como quien dice, vendiéndole nuestra alma a Él. Ya no es de nosotros, pero tiene mucho que ver, hermanos, si realmente lo estamos haciendo con fe. Si realmente estamos poniendo la fe en lo que estamos diciendo y lo que estamos invocando, hermanos, realmente viene del corazón. Es muy importante. Porque cuando lo hacemos así, hermanos, como les digo, Dios está comprando nuestra alma, porque de otro modo, hermanos, nuestras almas, pues la mayoría de los que viven una vida para Satanás. Entonces la vida, hermanos, estamos muchos, hermanos, llevando la palabra de Dios, muchos están siendo salvos porque lo están haciendo con fe, pero hay muchos que no lo están haciendo con fe y ellos todavía siguen mejor sirviéndole a su padre, Satanás, que es el diablo. Porque si no le está sirviendo a Dios, hermanos, si Dios no es su Dios, ¿quién otro es su Dios? No hay otro Dios, tenemos solamente un Dios. Y está Dios, hermanos, y está el enemigo de Dios, que es Satanás. Entonces, si no le servimos a Dios, si no estamos con Dios, hermanos, estamos sirviéndole a Satanás. O una de dos, porque dice que no podemos estar en medio. El que está en medio, hermanos, diciendo que está con Dios y que está en el mundo, le está sirviendo a Satanás. Lo único que está haciendo es metiéndose cochambre en su mente y haciéndose saber, sintiéndose confortable. Estoy confortable así porque soy cristiano y yo amo a mi Dios. Y a otro día está echándose su polvito por la nariz y anda gozoso, bailando, triunfando de los deleites de este mundo. Entonces, hermanos, realmente el pensamiento de nosotros, ¿a dónde va? Estábamos hablando de un temor a Dios. Por fe sabemos que Dios está allí, hermanos. ¿Cómo creemos, hermanos, que va a haber una salvación cuando, si sabemos que Dios está allí, estamos haciendo lo malo ante sus ojos? No se puede. Por eso, hermanos, Dios es preciso en sus palabras. Nos dice allí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero por fe. Si lo ha dicho por fe, que realmente salió de su corazón. De allí, hermanos, viene un caminar. En la vida cristiana, cuando se hace esto, viene un vivir separado del mundo,
y creciendo en las cosas de Dios. Dice que empezamos como niños recién nacidos a tomar lechita. Ya después dejamos la lechita, hermanos, porque ya aprendimos a decir amén. Y luego ya empezamos a leer la Biblia, empezamos a hacer obras en la iglesia, empezamos a hacer esto y esto otro. Entonces ya empieza a comer comida sólida, comida ya más durita. Y así venimos día a día creciendo. Pero si llegamos a un nivel, hermanos, y nos olvidamos y regresamos a hacer las cosas que hacíamos cuando estaban en el mundo, pues todo se vino abajo, porque realmente pues tal vez no sería la fe que pusimos cuando realmente invocamos el nombre de nuestro Señor. Entonces, es de tener cuidado, hermanos, de realmente examinarnos a nosotros mismos. Dice también, hermanos, que por la fe podemos vivir confiados. En 2 de Corintios 5, 6 y 8, vamos a leerlos ahí, hermanos. Dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice también ahí en el 7, hermanos, dice: porque por fe andamos y no por vista. Entonces, hermanos, allí está muy claro, dice el 8, pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El que está, hermanos, el cristiano está viviendo una vida en todo momento, hermanos, diciéndole a Dios: mi Dios, el día que tú me quieras recoger de este mundo, yo estoy dispuesto a ir. Pero el que realmente, hermano, no está en Cristo, está aferrado a esta vida. Y se aferra y dice: yo no me quiero ir de aquí, de este mundo, porque aquí la gozo y aquí me la paso bien. Pero es por lo mismo, hermanos, porque ya su misma conciencia le está redarguyendo de que no la va a pasar muy bien, hermanos, si pasa para allá. Pero nosotros, hermanos, estamos confiados en que nosotros va a estar mucho mejor allá que aquí. Porque se imagina, allá ya no va a tener que andar echando cemento allí en un cuadro de esos, como allá andábamos ayer. Esas carruchas que nos hacían sufrir ahí la subida, ya no vamos a tener nada de eso, hermano. Ya vamos a estar honrando y glorificando a nuestro Dios allá. Pero estamos, hermanos, creyendo en que Dios es fiel y que Dios, hermanos, Él nos va a llevar con Él. Porque un día realmente, hermanos, por fe invocamos el nombre de Él y le dijimos que nosotros queríamos que Él nos llevara con Él. Y Él así lo va a hacer. Por la fe podemos vivir confiados, nos dice la palabra de Dios, hermanos. La fe, hermanos, en el 3, estuvimos ahorita, hermanos, hablando de qué es la fe. Y estuvimos hablando de una fe que se vive, produce fruto en nosotros. Y ahora también en el 3, hermanos, vamos a hablar un poquito de la fe. Nos invita, allí vamos a mirar, hermanos, dice que nos invita a probarnos a nosotros mismos. Eso es muy importante, hermanos. La fe nos invita a probarnos a nosotros mismos cómo estamos. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Realmente estoy viviendo mi vida para Dios? ¿O estoy viviendo una vida mediocre, una vida que no trae nada que ver con Dios? En 2 de Corintios, hermanos, en el 13:5,
Allí la palabra de Dios, hermanos, dice, examinémonos, examinaos a vosotros mismos si estáis, ¿en qué dice, hermanos? Si estáis en la fe. Si realmente, hermanos, dice, andas haciendo las cosas que a mí me agradan. Dice, si estás en la fe, si me traes en tus pensamientos día a día, si estoy en tu pensamiento en la mañana, cuando despiertas en la madrugada, cuando es mediodía, cuando es noche, Él está hablándonos, hermanos, de esta fe. Dice, probaos vosotros mismos, dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto es de lo que les estaba hablando ahorita, hermanos, hace ratito. Si realmente, hermanos, Cristo no está en nosotros, pues vamos a seguir haciendo las cosas del mundo como nos viene en gana. Entonces, por eso hay un recordatorio ahí muy claro, hermanos. Dice, examinaos a vosotros mismos. Lo que está diciendo el Señor, hermanos, a cada uno de nosotros nos está diciendo, hey, fíjate muy bien en lo que estás haciendo. Lo que tú estás haciendo a mí no me está agradando para nada. Y estás haciendo lo peor de lo peor y yo no me agrado en esto. Entonces dice, examínate. ¿Por qué no te examinas y vienes a mí y me dices, Señor Jesucristo, quiero que tú seas dueño de mi vida. Te entrego mi vida, te la doy. Quiero que sea tuya. Pero hazlo con fe, dice el Señor. Entonces yo compraré tu vida. Entonces vivirás tú conmigo. Entrarás tú conmigo y cenarás conmigo y yo contigo. Pero, hermanos, es clara la palabra de Dios. Para cada uno de nosotros es muy clara. Nos manda, hermanos, a una examinación. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente estás viviendo una vida de fe o estás viviendo una vida mundana? Eso es lo que nos está mandando, hermanos. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es viva, dice, y eficaz. Entonces, hermanos, dice que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Allí, hermano, nos deja algo muy claro nuestro Dios. Ahora depende de cada uno de ustedes y de mí. Si, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, quiero seguir encharcado allí, ok, ahí voy a seguir. Pero tengo que recordar muy bien lo que me está diciendo Dios aquí, hermanos. Que me examine. Porque si voy a vivir encharcado en lo que vivo, tal vez Dios me está diciendo, ¿sabes qué, mi hijo? No eres salvo. Porque estás haciendo las cosas tan facilitas, las cosas mundanas que no me agradan a mí. Las estás haciendo, pero como si estuvieras comiendo mantequilla con cuchara. Se resbala fácilmente. Entonces allí, hermanos, es algo que realmente, hermanos, Dios nos tiene que enseñar, hermanos, que debemos de vivir una vida separada para Él, por medio de la fe. Y la examinación, hermanos, es para otras cosas que tal vez estamos haciendo mal, que tenemos que arreglar ante nuestro Dios. Pero sí debemos de hacerlo así, hermanos. Dice también, hermanos, dice, la fe nos invita a ser uno con el cuerpo de Cristo y con Él. En Efesios, hermanos, ahí vamos a ir a Efesios 4:1. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:1.
Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este versículo también, hermanos, nos habla muy claro y nos enseña cómo debemos de andar viviendo nuestras vidas. Yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno. Entonces, hermano, el llamado que nosotros hemos tenido de parte de nuestro Dios, hermanos, es algo muy valioso. Y lo que Dios nos está diciendo, hermanos, que no andemos jugando. Que realmente, hermanos, estemos haciendo las cosas como a Dios le agradan. Que no juguemos, hermanos, con las cosas de Dios, porque va a haber tristeza y va a haber algo muy feo delante de todo esto. Dice en el 5:13, dice más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Somos luz. Pero lo que Dios quiere decirnos, hermanos, que no quiere que seamos luz aquí en la iglesia. Eso es de lo que se trata. De que Dios quiere, hermanos, que usted sea luz aquí y en China y donde quiera que ande. Que ilumine. Porque si andamos haciendo las cosas, hermanos, que no son agradables a nuestro Dios, ¿qué iluminación vamos a andar dando? Lo que andamos dando es pura oscuridad. Porque muchas veces hacemos cosas, hermanos, y creemos que nos andamos escondiendo de Dios, sabiendo que para Dios no hay oscuridad. Para Dios no hay pared esa, hermanos, que usted puede decir, allí atrásito de la pared. Para Dios dice, de donde Él está, dice, yo te estoy mirando. Te puedes meter debajo de una piedra, te puedes meter a 30 metros debajo de la tierra. Para mí no hay eso. Mi mirada va directamente a ti. Donde quiera que te pongas, mi mirada ahí está. No hay obstáculo que corte mi vista de ti. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios, hermanos, nos enseña. Nos invita a mantenernos alertas siempre. Efesios 6:16, hermanos, nos dice allí, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo vamos a apagar esos dardos, hermanos, de fuego? Si no hemos tomado nada para poderlos usar. Entonces Dios, hermanos, lo que hace nos invita a que realmente nos fortalezcamos en Él y que crezcamos en las cosas espirituales y que entendamos, hermanos, que las cosas que Él nos dice en su palabra, que todas son armas para que nosotros estemos fortalecidos y el día que venga el maligno, hermanos, nosotros lo podamos retirar de nosotros rápidamente. Que no haya ese ataque de parte de Él. Que rápidamente, hermanos, lo quitemos. Porque muchas veces, hermanos, nos pasan cosas y decimos, ¿y por qué me está pasando ahora esto a mí? No, pues que no nos acordamos de todo el daño que estuvimos haciendo antes. Son las cosechas, hermanos, que a veces se levantan cuando uno ha sembrado eso. Entonces, muchas veces, hermanos, lo que sembramos, eso vamos a recoger. Así de que vamos a tener que sembrar cosas buenas, hermanos, para levantar cosas buenas. Nos invita a pedir con la confianza de que será hecho. Santiago 1:6, hermanos, la palabra de Dios nos dice que nos invita a pedir con la confianza de que será hecho. En Santiago 1:6, hermanos, la palabra de Dios ahí nos dice, pero pida con fe, no dudando nada.
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Si lo hacemos, hermanos, dudando de que Dios va a hacer aquello, pues no lo va a hacer, hermano. Porque si estamos con la duda, pues no podemos, hermanos. Dios no nos puede ayudar, porque estamos por fe. Y por fe es que Dios nos quiere ayudar en todas nuestras cosas. Nos invita a mantener nuestros actos bañados de fe. Ahí mismo en Santiago, hermanos, 2:14, y vamos a leer el 14 y el 26. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y también tenemos allí el 28, hermanos. Dice en Santiago, el 26. 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es de que, hermanos, todo esto va en conjunto. Leemos la palabra, venimos a la iglesia, crecemos espiritualmente, nos amamos los unos a los otros, nos ayudamos y hacemos lo recto ante los ojos de nuestro Dios, hermanos. Entonces, si nosotros, hermanos, realmente estamos viviendo una vida así, se imagina, espiritualmente, hermanos, pues vamos a ser alguien grande en los caminos de Dios. Porque definitivamente, hermanos, el enemigo no va a poder atacarnos. El enemigo va a quererlo hacer, pero vamos a desecharlo muy fácil. Porque, hermanos, podemos andar, como yo les decía la otra vez, podemos andar entre las balaceras. Pero muchas veces, como les decía, que la fe que tenemos, que nos andamos agazapando allá debajo de los carros y todo eso, porque la fe que tenemos, pues, ¿verdad? Y eso pues es mentalmente, hermanos, ya lo tenemos allí, que si vamos por la calle y oímos una balacera, pues claro que nos vamos a... Pero realmente podemos hacerlo, seguir nosotros caminando en control de nuestro Dios, porque tenemos fe. Y sabemos que Dios, hermanos, Él quiere que esa fe perdure en nosotros. Porque la fe, hermanos, lo es todo. Es lo que pone en primer lugar Dios. Para mover las montañas dice que tengamos fe como un granito de mostaza. Lo pone en una forma muy bajita. Pero con ese granito, hermanos, se pueden hacer muchas cosas. Entonces es lo que el Dios nos enseña, hermanos, que realmente vivamos fortalecidos en la fe. Y es de la forma, hermanos, que le vamos a decir no a las cosas que no agradan a Dios. Pero si estamos mal, hermanos, vamos a caer muy fácilmente. Entonces sigamos fortaleciéndonos, sigamos realmente, hermanos, pidiéndole a Dios que nos enseñe a vivir de esa forma que Él sea agradado. Vamos a hacer una oración, hermano. Amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros, mi Dios. Gracias por enseñarnos, mi Dios, cómo vivir una vida agradable a usted. Ayude a mis hermanos, Padre, que han escuchado su palabra, Señor. Que realmente, mi Dios, podamos vivir una vida que usted diga, mi hijo está haciendo lo que me agrada a mí. Pues le pedimos, mi Dios, que bendiga a cada uno de los que hemos estado aquí reunidos. También le pedimos por los que nos miran por medio de las redes sociales. Que usted les bendiga grandemente, mi Dios. Que sea con nosotros en todo momento. Siga hablándonos, mi Dios, en el servicio que viene enseguida. Mi Dios, bendiga los cantos, el coro y todo lo que hagamos. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.